sabemos, ¿no? Usuarios demo y la clave es 123 4. Eso ya les he puesto. Entonces, tal vez, ¿no? Les voy a explicar cómo funciona y el primer ejercicio que vamos a hacer es solamente esto, ¿ya? De poder registrar tal vez un proveedor en el que se llama, de tal manera que todos van a tener registrado sus nombres y apellidos en el CIAF, entonces van a trabajar con eso, ¿ya? Entonces todos los ejercicios que yo les diga o en el examen que yo les pida, de igual manera, ¿no? Con sus apellidos y nombres van a trabajar, ¿ya? Entonces esas capturas de pantalla me lo van a enviar como resultado al examen que vamos a dar. Entonces es necesario que tengan matriculado en el CIAP sus apellidos y nombres, ¿no? Con un RUC que ustedes tengan o con el RUC que les estoy poniendo acá, ¿no? Dependiendo de cualquier, o en el ejercicio les voy a poner, ¿no? Este es el RUC y van a trabajar con eso, ¿no? Entonces es necesario tener un proveedor registrado, ¿no? En el CIAP, ¿ya? Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 1, de manera sencilla, ¿ya? Listo, entonces este es el CIAP. Un ratito para ampliarles, les voy a poner. Vamos a hacer muy despacio, ya, muy despacio, de tal manera que nadie se va a atrasar, ya. Nadie se va a atrasar, le vamos a hacer totalmente despacio, ¿ya? Y en los demás registros también vamos a hacer muy despacio, así es que pueden tal vez grabar ustedes o seguirme, ¿no? Seguirme con calma, ¿no? Porque voy a hacer totalmente despacio, ¿ya? Doctor Benjamín, buenas tardes. Sí. Doctor, ¿y si me aparece en el CIAF el error número 1733? ¿Te aparece error? Si me aparece el error número 1733 que dice no se encuentra Entonces, la cuando salga definición. ese error, posiblemente puede ser que no estén instaladas las librerías. Sí, doctor, están instaladas también las librerías. Todas las librerías instaladas deberían estar. ¿Es la Sí. primera vez que estás instalando el CIAP en tu máquina? Ah, sí. Ya, entonces, si es la primera vez, salte nomás de ese error y vas a hacer lo siguiente, lo que voy a decir ahorita, ¿ya? Los que han Ya. instalado por primera vez en el CIAP en su máquina, el que se llama, ya les he dicho que este es el que se llama, ¿no? El acceso directo, ¿no? Entonces, el acceso directo dependiendo, a los decir, dependiendo. El mío está instalado, por ejemplo, en la E. Este es ya Visual Fox Pro, dice, ¿no? Entonces ahí adentro está. Entonces les he dicho, en primer lugar, lo que tienen que corregir, ¿no? Si han instalado en la E, en la D, no lo sé, ¿no? Está en la E el mío, ¿no? Entonces lo que tienen que buscar es este archivo. Este archivo CIAF-config. Ya ese archivo. Vamos a agrandar. Ahí está CIAF-config. ¿Dónde está? Ahí está. Este archivito tienen que conseguir. CIAF-config. Abren, dependiendo en qué unidad está, es el primer paso lo que les dije, ¿no? Entonces, abro ese archivito y acá está. Entonces, la base de datos, ¿dónde está? Dice, ¿no? Entonces, acá en el mío está en la E. Si han instalado en la D, acá lo cambian en la D, ¿no? Si han instalado en la C, lo cambian en la C. Y solamente ponen archivo, una vez cambiado, guardar y salen, ¿no? Y va a salir con X, ¿no? Voy a salir con X, listo. Voy a iniciar, listo. Entonces, acá está y salgo con X. ¿Dónde está esto? Ya está. Como le he ampliado, ya salgo con X, listo, eso es todo. Ese es el primer paso. Si han hecho eso, dependiendo de dónde han instalado, no habría ningún problema. El siguiente problema es el siguiente, ¿ya? Hacen eso en primera instancia. Entran al config, abren, cambian en la unidad donde han registrado. Si es en la E, ahí lo ponen en la E, creo que está automáticamente, ¿no? Por defecto creo que está en la E. Entonces ustedes si han instalado en la D, lo ponen D, en la C, le ponen D. No debe estar el CIAP en otras carpetas, siempre debe estar directo, ¿no? Directo en el CIAP, Visual Fox Pro, ahí debe estar, ¿no? Entonces, para que no tenga ningún... Es como les he mandado, solamente desempaquetarlo en la E, en la C o en donde ustedes quieran. Ese es el primer paso. El siguiente paso, el ejecutable, les he dicho que es esto, ¿verdad? CIAP main. Eso lo sacan, acceso directo, enviar a escritorio como acceso directo, listo. Entonces eso les va a aparecer acá. ¿Ya? Una vez que pasen, ahí está. Entonces el siguiente paso para los que nunca han instalado el CIAP, supongo que las librerías ya han instalado también, ¿no? A ver, eso también les voy a decir. Lo que les he enviado también es lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde está? En la D está. Acá está CIAP 22. Les he enviado esta carpetita comprimido de librerías, ¿ya?
Entonces, dentro de esta carpetita hay todos estos archivos. Es ejecutarlo uno por uno, ¿no? Dos clics, siguiente, siguiente, aceptar, ya hasta que termine. Rápidamente instala los 6 librerías. Listo. Una vez que pase todo eso en alguno, creo que en la 5 en la 6 se demora un poquito, ¿no? No lo van a poner cancelar hasta que termine. Tienen que instalar estas librerías. No hay que cambiar nada, ¿no? Hay que poner siguiente, siguiente, aceptar, estoy de acuerdo, nada más, ¿no? Solamente eso, ¿no? Y instala rápidamente, ¿ya? Listo. Una vez que ya tengan instalado eso, ya tengan desempaquetado, ya cambiado el CIAF config, entonces el siguiente paso para los que nunca han instalado el CIAF, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En el icono de acceso directo donde han mandado, tienen que poner clic derecho, ¿ya? Y en el clic derecho tienen que poner, ¿dónde está? Ejecutar como administrador, acá está, ¿ya? Ejecutar como administrador. Entonces, por primera vez, solamente se hace una sola vez, ¿no? Cuando no tienen el CIAF instalado en su máquina. Ponen ejecutar como administrador, les va a aparecer este mensajecito, le ponen sí y automáticamente va a entrar, ¿ya? Una vez que hagan eso, en los siguientes ya no es necesario poner eso, ¿no? Dos clics y ya va a entrar automáticamente. Ya, entonces, ese es el caso que a veces ocurre. ¿Con eso se ha solucionado tus problemas o no? Sí, sí, doctor, ahora recién ha entrado. ¿Ves? Ya está, eso es todo, ¿no? Con eso ya se soluciona el problema. Listo. Ahora sí, vamos a hacer lo más despacio posible, ¿ya? Entonces, este es el CIAP demo, ¿ya? Este es el CIAP demo. En esta parte donde dice año, vamos a trabajar con esto, ¿ya? Para poderlos mostrar, tal vez, ¿no? Si no saben dónde es, no lo sé, ¿ya? ¿Qué se hace? Creo que se hace lo siguiente. No, creo que se conecta. ¿Está? Creo que es así. Ya está. Lo vamos a poner. Ay, lo vamos a trasladar por acá, ¿ya? Listo, ya está. Entonces, en esta parte donde dice año, acá, en el año, lo que hay que poner es en qué año quieren trabajar, ¿no? Entonces, ese es para escoger solamente el año, ¿ya? Entonces, para escoger el año. Entonces, de nuestro automáticamente sale el año, ¿no? Que es 2022. El usuario, ya habíamos dicho que es demo, mayúsculas, ¿ya? Mayúsculas. Demo, y la clave va a ser 1, 2, 3, 4. Ahora, la pregunta es, ¿puedo cambiar la clave y el usuario? Sí, podemos cambiar, ¿no? Y se puede cambiar posteriormente, ¿no? Listo. Pero trabajemos con demo 1, 2, 3, 4 para que no tengamos inconvenientes. Listo. Pongo aceptar y va a entrar el CIAF, ¿no? Una vez que entre el CIAF, acá tenemos los módulos del CIAF. Ahí están los módulos del CIAF. El primer módulo donde dice administrador del sistema, eso sirve. A ver, vamos a agrandar un poquito ya. Donde tengo la lupita. Acá está, listo. Entonces, donde dice administrador del sistema, eso sirve para procesar, para hacer reindex, cuando si está algo malogrado. Solamente son procesos, ¿ya? El administrador del sistema. Nada más que son procesos. Si doy dentro acá, vamos a ver, mira acá. Escojo administrador de sistemas y pongo acá, ¿qué va a pasar? ¿No? Va a entrar a un módulo, ahí está el módulo. Solamente es un sistema acerca de, acá hay utilitarios, ¿no? Actualizar datos, validar bases de datos, reindexar, eliminación física de registros, refresca, solamente esos ahí, ¿no? Solamente son procesos, ahí no se hace nada, ¿ya? Entonces, para salir del sistema no se sale por el X, ¿ah? Por el X acá no se sale, sino que debe salirse siempre por sistema y salir. Eso ya seguramente que también les han indicado, ¿no? Siempre se sale sistemas y salir. Siempre se sale por ahí, ¿no? No se sale por el X. Por el X no les va a permitir salir. Listo, ya está. Entonces, ese sería el primer, el primer módulo, como les decía, ¿no? El segundo. Pues de nuevo voy a entrar, no ha salido y si ha salido del total, entonces tengo que entrar de nuevo. Demo, y acá va a ser 1, 2, 3, 4. Listo, ya está. Entonces, el siguiente, ¿cuál es?
conciliación de operaciones CIA. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Tal vez no tienen alguna idea, pero lo que se refiere es lo siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a parar ahí para poderles explicar de qué se trata esta conciliación de operaciones IA, ¿ya? Entonces, vamos a explicar. ¿Cómo se hace esto? Creo que se hace así. Un segundo. La lupa acá está. Inicio, ya está. Entonces, esta es conciliación de operaciones CIA. ¿Cómo en realidad funciona el CIA? Entonces, ¿cómo funciona el CIA? Entonces, tengo acá un pequeño cuadrito para explicarles de qué se trata. Entonces, ustedes tienen que saber para qué funciona este módulo, ¿ya? ¿Para qué funciona? Entonces, vamos a abrir un momentito, voy a abrir un archivito, ¿ya? Voy a buscar y voy a abrir un archivito para explicarles de qué se trata esta conciliación de operaciones CIA. Un segundo, por favor. Acá, un ratito. Acá tengo un archivito del CIA, ¿no? De la parte teórica del CIAF, ¿no? Entonces seguramente la parte teórica ya lo han tocado, ¿no? Entonces solamente algunos puntos les voy a hacer acordar, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya está. Entonces les voy a mostrar, ¿ya? Listo. Ya, este es el esquema del CIAF, ¿ya? Este es el esquema del CIAF. Entonces, ¿cómo funciona hoy en día el CIAF? El CIAF que estamos viendo, ¿ya? Funciona en el esquema de... ¿Cómo funciona, no? Funciona en el esquema de... eh, funciona en el esquema de registro cliente-servidor, ¿ya? Cliente-servidor. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Quiere decir que el CIAP está, a ver, tiene una base de datos que está en Lima, ¿no? Les he dicho, en el MEF esta base de datos. En realidad no está en el MEF, ¿no? Está en un sistema Oracle. Su base de datos del CIAP, ¿ya? Ahora, este CIAP, el sistema que estamos viendo, por ejemplo, ahora, está instalado en todas las entidades del sector público. Ya en todas las entidades, digamos, pues este es el gobierno regional, digamos, este es Municipalidad Provincial de Puno y así. Todas las entidades tienen instalado el CIAP, ¿ya? Es decir, en este mismo entidad tienen otra base de datos, pues, ¿no? Acá tienen una base de datos, ¿ya? Entonces, a través de Internet, esa base de datos, esta información que se registra en el CIAP, se transfiere, ¿no? A la base de datos central, ¿ya? Entonces, para el proceso de aprobación, una vez que llegue a esta base de datos, acá hace algunas validaciones, y una vez que haga las validaciones, regresa esa información, ¿no? A la base de datos de la entidad. Así funciona hoy en día. Entonces, en todos los procesos de registro que hacemos en el CIAP, se hace una transmisión. Al hacer la transmisión, estos datos que registramos en la base de datos de la entidad pública, base de datos de la entidad pública, va hasta ahí, ¿no? Se registra en la base de datos del Oracle a nivel central, una vez aprobado, hecho algunos procesamientos, regresa esa información, ¿no? Aprobado. Y aquí está la entidad. Entonces, en este proceso entonces, ¿qué quiere decir? Que la entidad tiene una base de datos, ¿no? Entonces, la entidad tiene una base de datos. Y acá también tiene una base de datos. Y en realidad deberían ser iguales ambos, ¿no? Iguales. Pero hay en algunas oportunidades que no son iguales, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un girado y ese girado acá no ha llegado, digamos, ¿no? Entonces, para hacer esa diferencia, para saber si hay diferencias en el proceso de la base de datos de la entidad con la base de datos del Oracle del Ministerio de Economía y Finanzas, se utiliza ese que se llama en este caso lo que le estaba diciendo, ese módulo, ¿no? De conciliación de operaciones IA. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, para hacer los estados financieros, si la base de datos, ¿no? Si la base de datos de la entidad, si la base de datos de la entidad no es igual a la base de datos del MEP, no puedo hacer estados financieros, no me permite, me dice, ¿no? Primero tienes que hacer la conciliación de operaciones CIA. Entonces, para eso sirve lo que es el módulo de conciliación de operaciones CIA. Entonces, hay dos bases de datos, uno en la entidad
y el espejo está en la base de datos del MEF. Ya tienen que ser ambos iguales. Por alguna circunstancia pasa eso, ¿no? Hay veces en el momento de la transmisión se corta internet y no llega acá, ¿no? Se queda en transmisión. En T se queda, digamos, ese girado. Y nunca llega acá. Como no llega acá, entonces hay que solucionar ese problema, ¿no? Entonces, cuando haga yo conciliación de operaciones IAP, lo que va a pasar es de que me va a detectar, ¿no? Cuáles son los registros que tienes en la base de datos y que en la base de datos del MEF no hay. O puede ser al revés. En la base de datos del MEF existe y no ha llegado a la base de datos de la entidad. Ambos casos pueden ocurrir, ¿no? Entonces, de igual manera, al momento de procesar y reenviar esa información, tal vez Internet algo falla, entonces no llega esa información, ¿no? También puede haber eso, ese aspecto. Entonces, para eso sirve lo que es la conciliación de operaciones SIAP. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende, no? Muy bien. El silencio otorga, dice, ¿no? Entonces, para eso sirve ese, ese módulo, ¿no? De conciliación de operaciones. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos para qué sirve, ¿no? Compartir. Otra vuelta voy a compartir todo. Y ya está, ¿no? Entonces, para eso sirve este módulo de conciliación de operaciones. Ya, también solamente son procesos, no se registra nada. Ya, no se registra nada ahí. Solamente son procesos, ¿no? Conciliar girados, conciliar compromisos, conciliar ingresos, conciliar notas de modificación presupuestaria, todos son procesos nada más, ¿ya? Pero me va a permitir conocer si la base de datos de mi entidad es igual a la base de datos que está en el Oracle en Lima, ¿no? Listo. El otro es el módulo contable, ¿ya? El módulo contable es exclusivamente para contabilizar las operaciones de ingresos, gastos y operaciones complementarias. Se registra, no se registra datos, ¿no? Es decir, se ponen cuentas contables, ¿no? A los registros que hemos efectuado. El módulo de deuda pública sirve para controlar, ¿no? Desde el proceso de planificación, concertación, desembolso y pago, ¿no? Todo ese proceso se registra en cuanto a endeudamiento. El proceso, el módulo de ejecución de proyectos, a ver, en la entidades, creo que no lo están utilizando, no he visto que lo están utilizando, ya no lo están utilizando eso. El otro, el módulo de proceso presupuestario, solamente también es espejo nada más. Ahí no se registra nada. Antes se registraba ahí, ¿no? Todo el proceso presupuestario, ¿no? Desde las modificaciones presupuestarias, desde la aprobación del crédito presupuestario. Todo eso se hacía ahí en el módulo de procesos presupuestarios. Pero hoy en día este módulo de procesos presupuestarios es web, ¿ya? Entonces hay que entrar con un usuario y clave. Entonces todo se hace en la web. Y de la web solamente al momento de hacer transferencias de datos, entonces se carga acá información solamente para reportes nada más. Entonces solamente sirve para reportes. No se registra nada, porque el módulo presupuestario ya es módulo web. Ya es módulo web. Entonces el módulo web, ¿cómo funciona? ¿No? Acá también les voy a mostrar, ¿no? Este mismo cuadrito, cómo funciona el módulo web. En el primer caso ya les he dicho cómo funciona el registro cliente-servidor, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo funciona el modelo web? SIAF Web, ahí está, ¿no? Entonces, el SIAF Web funciona de la siguiente manera. El SIAF en realidad, el SIAF, el SIAF en realidad ya no está registrado, ya no está instalado, ¿no? Así como hemos instalado ahora nuestro demo, no está instalado en la base de datos o en los servidores de la entidad pública. No está, acá no está. El SIAP está instalado directamente en la base de datos del nivel central. Ya, entonces, todas las entidades públicas solamente con tener internet van a poder acceder a este SIAP, ¿no? A este módulo de SIAP web. Toda la información van a registrar acá, ¿no? Directamente. Es decir, ya no va a haber ese proceso, ¿no? De verificar si mi base de datos de acá es igual a la base de datos del MEP. De acá, automáticamente, toda la base de datos, toda la información se va a registrar acá. ¿Ya? Entonces, en ese proceso estamos ahora, ¿no? En ese proceso.
Entonces, algunos módulos del CIAP ya han pasado. Por ejemplo, el módulo presupuestario ya está en la base de datos del MEF, ¿no? Directamente. Entonces, las entidades públicas accedemos a través de un usuario clave, ¿no? Que administra el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, solo con tener internet, desde donde sea puedes acceder, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes acceder de control remoto, puedes acceder, ¿no? Pero necesitas entrar a la base de datos de tu entidad, ¿no? Para hacer algún registro. Pero cuando todo sea web, entonces solamente necesitas tener internet y puedes acceder desde cualquier parte, ¿no? Solo con tener internet. Ya no es necesario, es más, ya no vamos a tener un servidor en las entidades, ¿no? Ya no vamos a tener un servidor. Entonces, de esa manera funciona lo que es el esquema de registro web del CIAF. Entonces, el CIAF está registrado en la base de datos del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros como entidades accedemos, ¿no? Entonces, el módulo presupuestario antes era en CIAF cliente-servidor, estaba instalado en las unidades. Ahora es web. ¿Ya? Entonces, toda la parte presupuestal es web. Algunos módulos administrativos también ya están pasando a la web, ¿no? Como el proceso de certificación, la aprobación, el devengado, por ejemplo, ya tiene que tener autorización, y así, ¿no? La parte contable también ya ha pasado la formulación de estados financieros a web, ¿no? Entonces, el CIAP como cliente servidor hace solamente hasta balance de comprobación. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Listo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más necesitamos saber? Ah, no, no deberías compartir ya, no importa. Listo. Iniciamos. Otra vuelta compartimos. Listo, y ya está ya. Ahora, el módulo de control de planilla de pagos. Entonces, este módulo es solamente para registrar a los trabajadores de las entidades públicas con sus cuentas corrientes, con sus datos, ¿no? De pensiones, todos los datos de los trabajadores. ¿Para qué, no? Esto sirve para pagar planillas nada más. Entonces, este módulo sirve para comparar los datos que se están registrando en el pago de planillas con los datos de la RENIEC. Entonces, sí, en la RENIEC están los mismos datos, ¿no? Con esas mismas, los mismos datos, ¿no? De la persona o del trabajador en este caso, ¿no? Del trabajador. Que sean personal activo o que sean personal pensionista. Solamente sirve para eso, nada más. ¿Ya? Ahí se registra solamente los datos de los trabajadores. ¿Listo? No se hace otro, no se hace planillas ahí, ¿no? No formula planillas, no hace ese tipo de procesos. Solamente control de planillas nada más, ¿no? Y finalmente este es el módulo administrativo, de donde empieza todo, ¿no? Entonces en este módulo administrativo es donde se registra, de donde se registra la información. Todo lo que tiene que ver con salida de dinero o ingreso de dinero, entonces se registra en el módulo administrativo. Todo lo que tenga que ver con salida de dinero o entrada de dinero de una entidad pública. Entonces se registra en el módulo administrativo. Listo. Entramos al módulo administrativo. Acá hacemos un clic. Y ya está. Este es el CIAP, ¿no? Del módulo administrativo. Que tiene en el menú, tiene varias opciones, ¿no? Y la primera opción que vamos a utilizar va a ser esto, ¿no? Les voy a explicar también para cada uno qué contiene, ¿no? Pero como el objetivo de esta primera clase es registrar los proveedores, entonces como ya se nos está venciendo el plazo, vamos a hacer registro de proveedores que va a ser muy sencillo, ¿ya? Entonces ustedes ya practican posteriormente. Entonces, atentos. Dentro a mantenimiento, pongo registro de proveedores, acá proveedores, y va a aparecer esta pantallita. Lo que tengo que hacer es, en esta parte donde estoy moviendo el cursor, tengo que poner clic derecho y tengo que poner insertar registro. A ver, otra vuelta. En esta parte, clic derecho, insertar registro. Listo, y ya está. Y me aparece acá, ¿no? Tipo, me dicen, tipo, ¿qué voy a poner? Pero yo no sé qué poner, no sé de qué se trata, ¿no? Entonces, en el CIAP, la ayuda para saber qué poner es F1, ¿ya? La tecla función 1. Pongo F1 y me va a aparecer qué puedo poner ahí, ¿no? Uno es RUC, ya entonces voy a poner el primero, uno, no RUC.
escojo el uno y pongo aceptar. Listo. Y acá voy a digitar el RUC. Lo que le estaba poniendo es este va a ser el RUC, ¿ya? Ese es el RUC que está en la guía del caso práctico. Ya está, ustedes pueden poner su RUC, no lo sé, y listo. Es más, ya está registrado el mío acá. Entonces voy a poner otro, ¿ya? Nuevamente, insertar registro. Voy a poner uno. Y acá voy a poner 10, 0, 13, 11, 3, 3, 5, 9, ya está. Sin nombre, así les va a salir, ¿ya? Y acá ponen su nombre ustedes, ¿ya? Yo voy a registrarme 2 veces, ¿ya? Entonces voy a poner mi nombre acá. Listo, ya está. Una vez que ponga eso, pongo guardar acá. Listo, ¿no? Ya está el nombre completo y pongo guardar acá. Una vez que ponga guardar, así se va a poner, ¿no? Entonces, en el proceso normal, esto es transferido, es verificado por la SUNAT y todo. Pero como esto es para cuestiones de trabajo o cuestiones de práctica, voy a poner clic derecho en esta parte y voy a poner autorización versión demo. Y automáticamente para que se vuelva negrito y para que pueda trabajar con ese RUC. ¿Ya? Autorización versión demo y listo, ya está. Y ya puedo trabajar con ese RUC. Entonces, es el primer trabajo, primer caso práctico, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es poner su RUC y poner su nombre, ¿ya? Nada más. Entonces, en los exámenes, de igual manera les voy a decir, ¿no? Entonces, todos los ejercicios de ingresos y gastos que vamos a tener, van a tener que registrar con su RUC, ¿no? Y su nombre para saber si realmente ustedes están trabajando, ¿ya? Para que uno haga, para que no solo uno haga y el resto copie, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio de hoy día. Nada más. Está claro, ¿verdad? Ustedes ya practican. Muy bien. Entonces, jóvenes, nos quedamos, por hoy día tenemos solo una horita y nos quedamos ahí, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase ya vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero para eso ya todos tienen que tener registrado o instalado el CIAF, ¿no? Creo que ya tienen todos porque no me han dicho nadie que tenía problemas, ¿no? Listo. Para salir, acá está la puertita es para salir, acá está salir, cerrar. ¿Está seguro de salir los cambios? Y sí, lo pongo, ¿no? Y va a salir. Listo, sale. Y para salir del sistema del CIAF ya les he dicho, no, no se sale por acá por el X, porque sale así, ¿no? Fox Pro no puede salir, dice listo. Entonces salimos, sistemas y salir. Por ahí salimos, ¿ya? Listo, ya está. Y aparece el primer módulo de las etapas de selección de módulos, ¿no? Y acá también salimos por la puertita acá. Listo, ya hemos salido. Muy bien, estimados, entonces eso ha sido la primera clase del CIAF. Está fácil, ¿verdad? Entonces ese es el primer registro que hemos hecho. Ya, entonces en las siguientes clases ya vamos a hacer los demás registros que nos hemos propuesto. Pero vamos a hacer así lento, lento, ¿no? Es más, les voy a explicar en cada casillero qué va, por qué va ese casillero, por qué es ese, o sea, a qué se debe, ¿no? El tipo de operación, el clasificador, todo eso les voy a estar explicando, ¿ya? Listo, estimados, entonces eso sería todo por hoy y nos vemos el día viernes que lo tenemos, ¿no? Entonces nos vemos el día viernes.